Vamos a tener ahora una plática acerca de las reglas de San Ignacio de la primera semana. Hacia el final del texto ignaciano nos deja San Ignacio la secuencia de distintas reglas que sirven para interpretar o entender qué nos está pasando en la vida espiritual. San Ignacio dice, ya en el número 1 de los ejercicios, que es todo modo de orar, hacer examen de conciencia, meditar. El examen de conciencia, además de ver interiormente las faltas que he cometido contra Dios, hay un examen que es también para la oración. Cuando terminamos de hacer el rato de oración, vamos a examinarnos de cómo me ha ido, de si hubo momentos de distracciones. En términos ignacianos tenemos que ver si he sido impulsado o movido por el buen espíritu o el malo, si he tenido un estado de consolación, si he tenido un estado de desolación, o también San Ignacio habla del tiempo tranquilo, que no es agitada el alma de diversos espíritus. En la vida de Cristo aparece cómo fue Él impulsado al desierto por el Espíritu Santo. También un día los apóstoles se encontraron con que otro grupo de personas habían estado haciendo milagros o expulsando demonios en el nombre de Cristo. Y vinieron y le dijeron a Jesucristo, ellos están haciendo esto en tu nombre. ¿Qué hacemos? Mandamos traer fuego del cielo, dicen Santiago y Juan. Y el Evangelio dice que los reprendió y se fue hacia otra parte. Otra traducción dice, no sabéis de qué espíritu sois. Las reacciones, los pensamientos, a veces pueden ser de un origen puramente humano, también de un origen divino, y dice San Ignacio, son pensamientos que salen de la consolación. Dios inspira algo y lo que está pensando después viene de Dios. O hay pensamientos que salen de la desolación, porque el mal espíritu está inspirando primero y todo lo que piensa después no viene de Dios. No sabéis de qué espíritu sois, significa que hay o tenemos una ignorancia espiritual. Y entonces vamos a pedir la gracia de entender qué es lo que nos está pasando interiormente. Para esto sirve la discreción o el discernimiento de espíritus. Porque Dios siempre actúa en el alma, siempre va guiando a las personas, de algún modo. Hasta los niños reciben la gracia en el bautismo y aún no tienen el uso de razón. Pero son movidos por la gracia, porque Dios tiene un plan, una misión. Y constantemente estamos recibiendo gracias, pero a veces sucede que no sabemos en orden a qué. Y ahora, para que esto nos sirva de una luz o de iniciar un camino de discernimiento o de seguirlo y de perfeccionarlo, vamos a ver lo que dice San Ignacio. Que él recibió esta escuela en una cueva en Manresa, en Barcelona. No lo hizo en un grado académico, no lo hizo con un estudio intelectual, no lo hizo con un curso de teología,
sino que lo hizo con una práctica de oraciones. Y Dios le dio esta luz y luego lo puso por escrito y nos ayuda a nosotros a practicar los ejercicios espirituales para hacer nuestro propio discernimiento. La palabra discernir significa separar. Como se separa el agua del aceite, el día de la noche, en este caso vamos a separar lo bueno de lo malo. Y en síntesis podríamos hablar de que hay tres espíritus: el espíritu humano, el espíritu de Dios y el espíritu del demonio. También se considera espíritu el espíritu del mundo, el mundo que no ama a Cristo, el mundo que rechaza a Cristo, el mundo que dice Cristo en la última cena que lo ha rechazado a Él, el mundo incrédulo, el mundo mundano sin vistas a la revelación divina, a lo trascendente, a lo sobrenatural, que se liga con la naturaleza desordenada y con el mal espíritu. San Ignacio empieza a describir en el número 313 con un título. Dice: reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana. Reglas. En primer lugar, se trata de un conjunto de normas para en alguna manera sentir y conocer. Siempre hay reglas matemáticas, reglas financieras, hay modales de reglas de educación, hay reglas de tránsito, hay reglas físicas, climáticas, hay reglas biológicas, etc. En el mundo hay un orden racional que Dios ha fundado y así está asentada la naturaleza. Así como existen reglas para instalar un artefacto en la casa, cualquiera sea, un lavarropas, hay reglas para usarlo. Si yo lo uso de otro modo, se va a romper, se va a estropear y no va a servir para el fin. Ahora bien, en el campo de lo espiritual también hay reglas. Lo que sucede con estas reglas es que son mucho más difíciles de visualizarlas, de entenderlas. Podemos vivirlas, pero no podemos entenderlas a veces. Por esto va a decir San Ignacio reglas para en alguna manera sentir y conocer. En alguna manera significa de algún modo. De algún modo significa como puede ser en esta vida, o sea, con ciertas limitaciones. Algo, un indicio, un inicio, algo que estoy percibiendo interiormente. Y dice, sentir y conocer. Sentir es cuando estamos sintiendo algo. Por ejemplo, en el campo de la vida humana puedo sentir ruido en el fondo de este lugar, o en la calle, o en la propiedad contigua, y siento que alguien está trabajando. Pero no sé quién es, y está haciendo ruido. Entonces voy y le pregunto, ¿usted quién es? Yo soy Juan, el carpintero. Antes yo sentí un ruido y no sabía quién era. Pero ahora fui y le pregunté, ¿es Juan que está haciendo un arreglo en la iglesia, arreglando el templo? ¿Qué pasó? El sentir pasó al campo de la conciencia. Una cosa es sentir y otra cosa es conocer. Antes no sabía quién era, ahora sé que es Juan. Eso que pasa en el nivel humano, ahora lo vamos a trasladar al campo de la vida espiritual. Yo puedo sentir cosas interiormente, pero no estamos hablando de un sentir de las cosas humanas, sino sobrenaturales.
y poder entenderlas. Si hablamos de cosas humanas, yo puedo sentir alegría, estoy contento porque me fue bien en el trabajo, estoy triste porque no me fue bien en el trabajo, o estoy contento porque siempre tengo una naturaleza de tendencia a ser alegre, positivo, etc. O otra persona tiene tendencia a no serlo. Y eso no es algo sobrenatural. Yo puedo estar contento porque estoy de vacaciones y estoy en un lugar de descanso, pero eso no es una emoción divina, eso no es el Espíritu Santo. Acá se trata de cuando Dios está interviniendo en el alma y le está produciendo una emoción. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un motor que empuja, que me mueve, que me induce, que me lleva, que me guía. Es lo que hace la gracia. Es la nueva ley de la gracia que Dios ha instalado en el Evangelio, en la Iglesia y en las almas. Hay emociones que me impulsan y que causan pensamientos y que causan afectos. Las buenas son para recibir y las malas para lanzar. Esa es una regla práctica de San Ignacio, ya estamos hablando del título. Solamente todo lo bueno me lo recibo, me lo quedo, me lo apropio, me lo absorbo, y todo lo malo lo rechazo. Es como en el campo de la psicología humana, dice que puedo tener pensamientos bajoneantes y entonces tengo que rechazarlos, o puedo tener pensamientos que me estimulen y tengo que seguirlos, o pensamientos negativos o pensamientos positivos. Ahora, eso que se da en el campo de la psicología humana, tenemos que verlo desde el punto de vista sobrenatural. Son mociones o pensamientos que son producidos por Dios o por el mal espíritu. Son la causa de esos pensamientos. Y son más propias, dice San Ignacio, de la primera semana. Entonces hay unas reglas de discernimiento que son en orden a la primera etapa de la vida espiritual, que es la purificación del alma. O sea, desterrar del alma todo tipo de pecado grave, de bien en mejor subiendo, dice San Ignacio, cómo actúa el buen espíritu y cómo actúa el malo. ¿Qué es lo que intenta cada uno? Va a decir San Ignacio. Vamos a saltar hacia la segunda regla, y es que no pase adelante. Va poniendo falsas razones el mal espíritu. 315, morder, tristar, poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Para que la persona no crezca en la vida espiritual, para que no avance, para que no se perfeccione, para que no rece tanto, para que no venga tanto a la iglesia, para que no reciba tantos sacramentos. ¿Por qué tantos retiros? ¿Por qué rezar tanto? ¿Qué necesidad hay de rezar tanto? Entonces, al mal espíritu le basta eso, para que uno con falsas razones baje un grado o un escalón en la vida espiritual, y así lo va enfriando, lo va entibiando, lo va rebajando, degradando. ¿Y qué hace el buen espíritu? Dice San Ignacio, todo lo contrario. Es propio del bueno dar ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos, para que en el bien obrar proceda adelante. ¿Qué significa el bien obrar? La imitación de Cristo. Y proceda adelante la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
¿Y qué hace entonces el buen espíritu? Rompe todos los obstáculos de la persona, se los rompe, mientras el malo te va poniendo trabas. Es como una carrera de obstáculos. Te va poniendo trabas, 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 trabas hasta que te tira. Y por eso se transforma en una lucha espiritual. Es un combate espiritual. El combate espiritual entre la propia alma, el alma sería el botín del demonio, del mal espíritu, y Dios que quiere poner todos los medios para salvarnos. Pero no simplemente para salvarnos, sino para perfeccionarnos. Y el demonio nos hace bajar el mal espíritu de la perfección y nos va llevando por el camino de la perdición. Y ahí tenemos los dos modos de proceder. Proceder adelante es quitar obstáculos del buen espíritu y mostrarnos un camino llano, un camino de transparencia, de claridad espiritual, de amor de Dios perfecto, de santidad, de imitación de Cristo, como han hecho los santos. Y San Ignacio, que al principio no entendía lo que le estaba pasando, por eso se fue de la casa para investigar qué le había pasado interiormente, aunque lo estaba sintiendo. Y sus hermanos, su familia, el hermano Martín, el más grande, que eran muchos hermanos, no querían que se fuera porque él tenía como que heredar la casa, la hacienda. Y San Ignacio se fue igual. Y mientras tanto él predicaba ejercicios espirituales. No es que predicaba, sino que predicaba el Evangelio en la plaza, cuando estaba en esa salida de convalecencia. Y entonces un día el hermano Martín le dijo: ¿a dónde vas? A la plaza. ¿A qué? A predicar el Evangelio. No va a ir nadie, le dice Martín. Me basta con que vaya uno solo, dice San Ignacio. Y se fue. ¿A quién le va a predicar ejercicio después San Ignacio? A uno solo, durante 30 días. El director guía a una sola persona, excluyendo cualquier otra actividad, como si no pasara nada en el mundo, y exclusivamente dedicando este tiempo a Dios, guiando a esa persona. Y entonces San Ignacio, que estaba muy interesado en saber qué había pasado, al principio no entendía lo que le pasaba, pero después, con la gracia de Dios, con tantas luces que recibió, entendió lo que le estaba pasando. Estaba en un proceso de conversión y de identificación total con Cristo. Entonces San Ignacio, que venía en la convalecencia cuando estaba herido en la casa y se fue recuperando, fue viendo la vida de los santos, la vida de Cristo, y mientras luchaba con sus pensamientos del mundo y espirituales. Y entonces dice que quedaba contento y gozoso cuando meditaba en las cosas de Dios. Y al revés, cuando pensaba en las cosas del mundo, quedaba con un hastío y un descontento. Pero ahí no sabía aún identificar de qué se trataba. Pasada la experiencia espiritual, va a dejar escrito lo siguiente. Tercera regla. 316. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y consecuente cuando ninguna cosa criada sobre el haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. El amor de Dios puro, y las cosas del mundo amadas por Dios. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas amor de su Señor, por el amor de Dios, ahora sea por el dolor de sus pecados, lágrimas buenas, llorar los pecados de la vida pasada, como va a ser San Pedro, o de la pasión de Cristo, nuestro Señor, o de otras derechamente ordenadas en su servicio y alabanza,
Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza. ¿Qué esperanza? ¿En que nos va a ir bien en la vida? ¿En que las cosas van a salir bien? No, esperanza sobrenatural, en el cielo. Fe. ¿Fe en que nos vamos a sacar la lotería? No. Fe en Dios, una fe pura, íntegra, plena. Caridad, de hacer algún beneficio a alguien, no. Del amor de Dios, del amor del prójimo. Y toda leticia interna. Leticia es alegría. ¿Qué? ¿La alegría de estamos contentos porque salió el sol o me va bien? No. Leticia interna, alegría espiritual. Cristo dice en la última cena, tendréis una alegría que nadie os podrá quitar. Y finalmente, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Quietándola. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando en el alma se produce la consecuencia. ¿De qué? De la quietud espiritual. No de que no hay ruidos, de que no hay guerra, de que no hay problemas. No, eso no es de esta vida. Sino de quietud espiritual, que es la paz de la conciencia, de la presencia de Dios, pacificándola en su Criador y Señor. Ahí tenemos la enseñanza de San Ignacio respecto de la consolación espiritual. Por esto lo que tenemos que hacer es ver si esto lo hemos experimentado o no. Si lo estamos experimentando ahora o no. Si lo vamos a experimentar o no. Porque de esto se trata de hacer un examen de lo que nos está ocurriendo interiormente y tenemos que dedicarle tiempo. ¿De dónde vienen esos pensamientos, esos afectos? Porque va a decir San Ignacio que hay pensamientos que salen de la consolación y pensamientos que salen de la desolación. Ahora bien, la siguiente regla, 317, cuarta regla. Llamo desolación espiritual todo lo contrario de la tercera regla. Si antes en la consolación espiritual el alma estaba llena de luz, de paz, de fervor, de devoción, ganas de rezar, de recibir los sacramentos, de estar en Dios, de crecer en la vida espiritual, ahora todo lo contrario. Antes tenía luz, ahora oscuridad. Y dice, así como oscuridad del ánima. Antes tenía una gran fe en el seguimiento de Cristo. Es un despertar a la fe. Y ahora ya, nada. Turbación en ella. El alma está perturbada. Moción a las cosas bajas y terrenas. Antes esperaba el cielo, amar a Dios, el cielo. Miraba al cielo como lo mejor que existía y no había otra cosa. Y ahora no, miro el mundo, las cosas que me rodean. Inquietud de varias agitaciones y tentaciones. ¿De dónde vienen esas inquietudes? El alma está agitada. Tentaciones. San Ignacio. Tentación de la avaricia, codicia, apegos. Tentación de quedar bien, honores. Todo tipo de vanidad. Moviendo a infidencia. ¿Qué es infidencia? Infidelidad. No ser fiel. ¿A quién? A Dios. No ser fiel. No ser fiel en el matrimonio, con los hijos, con Dios, con los compromisos asumidos. Sin esperanza. Antes esperaba. Los discípulos de Maús. Ahora ya no. Sin amor. Antes tenía luz, fervor espiritual. Ahora no. Dice, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Es un estado espiritual. ¿En qué estado nos encontramos? Porque así como la consolación es contraria a la desolación, son dos estados espirituales distintos. De la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación
son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Contrarios. En Cesarea de Filipo, Jesucristo, dice en los Evangelios, llevó a los apóstoles. Y prácticamente se había acabado la cursada de 3 años con el maestro de los maestros. Y entonces Cristo tomó un examen. Estaban ahí los apóstoles y Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Se habrán quedado pálidos los apóstoles. Y entonces empezaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, o sea, tu primo, al que mataron, cortaron la cabeza. O Elías, están diciendo que sos Elías, el que se llevó Dios en el Antiguo Testamento en un carro de fuego. O alguno de los profetas, le dijeron. Simplemente repitieron lo que estaba diciendo la gente. Y Cristo dice, ¿y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy? Silencio. Pedro se adelanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir a este mundo. Lo reconoció como el Hijo de Dios, el Mesías. Y Cristo le respondió, bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le pasó a Simón? Tuvo una consolación espiritual. Cristo se lo reconoció. No era un pensamiento humano. Bienaventurado eres Simón, feliz de ti Simón. Ni la carne ni la sangre. No lo ha aprendido en la universidad. No fue a la universidad Pedro, era pescador. No lo leyó en libros. Sino mi Padre que está en el cielo. O sea que tuvo una relación directa de Dios. Se lo reconoce Jesucristo. Pasa un momento y Cristo empieza a decir que el Hijo del Hombre debe padecer mucho de mano de los judíos, va a ser burlado, azotado, muerto y al tercer día resucitará. Dice el Evangelio que lo agarró Pedro, se lo llevó aparte y le dijo, eso de ningún modo te va a suceder. No puede ser, porque además, claro, de que lo maten a él, lo iban a matar a ellos. Entonces, no, eso no puede ser. La pasión de Cristo. Y Cristo le respondió, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. ¿Qué tuvo ahí Pedro? Una desolación espiritual en forma técnica ignaciana. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo fue la gran prueba de Cristo, la cruz, el Calvario, el sacrificio, el enfrentar la muerte. Y el mismísimo Pedro, el príncipe de los apóstoles, en un solo acto prácticamente pasó del estado de consolación espiritual, del reconocimiento de Dios como el Mesías, de creo en Dios, a avecinarse una prueba de esa magnitud, un estado de oscuridad que le produjo una desolación espiritual frente a Cristo. Y eso se lo dijo Cristo. Tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Pero un minuto antes, Cristo le había dicho que sí, que tenía pensamientos de Dios cuando lo reconoció como Mesías. Así tenemos que ver nosotros de qué somos guiados, de dónde proceden nuestros pensamientos, de dónde proceden los afectos, de dónde proceden los sentimientos y las acciones, para ver el curso de esos pensamientos, para ver si están viniendo de buen espíritu o de mal espíritu. Y ahí tenemos un inicio de síntesis
de San Ignacio acerca del discernimiento espiritual. Las buenas mociones divinas son para asimilarlas y las malas para lanzarlas.